Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a continuar con el comentario a la enciclopedia de Hegel. Y como les había adelantado, hoy vamos a ver el capítulo 6, que tiene harta tela por cortar. El parágrafo 6 tiene una nota que vamos a comentar en extenso, y lo que voy a hacer es leer primero el parágrafo en dos partes y luego la nota quizá la tenga que dividir en dos o tres partes. Lo voy a leer y voy a ver cómo puede resultar mejor. Así que voy con la lectura del parágrafo 6. Por otra parte, es igualmente importante que la filosofía se entere de que su contenido no es otro que aquel haber que fue originariamente producido y continuamente se produce en el campo del espíritu viviente. Haber que se ha hecho mundo, mundo exterior y mundo interior de la conciencia. Es importante que la filosofía se entere de que su contenido es la realidad efectiva. Nosotros llamamos experiencia a la conciencia más próxima de este contenido. Ya. Vamos a ver. El hecho de que el contenido no sea otro de aquello que se haya producido y se produce en el campo del espíritu viviente que se ha hecho mundo, en el fondo nos dice de que la filosofía trata acerca de la totalidad, y no es una totalidad cualquiera, sino que es una totalidad en devenir. Es una totalidad que se ha puesto como existente. ¿Ya? Por eso el contenido de la realidad efectiva. Nosotros habíamos ya tematizado esta diferencia, pero lo voy a repetir porque estos son conceptos que son importantes, ¿no? En Hegel, cuando hablamos de realidad, tenemos básicamente dos términos. Hegel ocupa dos términos, que es Realität y Wirklichkeit. Realität vendría a ser la versión latinizada de Wirklichkeit. Y Realität significa realidad. Wirklichkeit también, pero Wirklichkeit en Hegel se refiere a una realidad superior, más completa, más adecuada a concepto y dotada de sentido. Lo que podríamos decir en términos pedagógicos es que hay una diferencia entre existir y ser. La existencia como algo fáctico, bruto, ya, no es necesariamente racional. Simplemente estoy. Simplemente existe. En cambio, la Wirklichkeit o lo Wirklich es algo verdadero, es algo real, y es real porque no solamente existe fácticamente, sino que está dotada de sentido. Podríamos decir de que la realidad es inconscientemente existente y la Wirklichkeit, al estar dotada de sentido, es conscientemente existente. Es más activa, podríamos llamarlo. No es que la realidad no sea activa, porque finalmente la naturaleza, podríamos llamarle también a la realidad, es una exteriorización de la idea absoluta. Entonces, no es que no sea activa, sino que es inconsciente. ¿Ya? Por ejemplo, en la fenomenología Hegel dice que la naturaleza no tiene historia. Precisamente no tiene historia porque no tiene conciencia, por decirlo bueno, o no tiene autoconciencia mejor. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando dice producido y continuamente se produce en el campo del espíritu, lo que Hegel nos está diciendo acá de que la filosofía se hace cargo de la realidad que es, y que ese ser es devenir. El ser es experiencia, además, cuando nosotros lo llamamos experiencia de la conciencia más próxima a este contenido. El ser es experiencia y no es una mera abstracción. ¿Ya? En la lógica, ¿ya? Existe el mero ser o estar, el Dasein, ¿ya? Que obedece a la lógica del ser, y tenemos existence, que es
existencia, pero ese concepto Hegel lo ocupa en la doctrina de la esencia porque hay una unidad de fenómeno y esencia en la existencia que no existe desplegada aún en un mero Dasein o en un mero existir, en un mero estar. Pasa que la existencia sí está adecuada a concepto. Podríamos decir que está realizando el concepto. En cambio, algo que existe, no está realmente realizando el concepto. Podríamos incluso relacionarlo un poco como con la entelequia, ¿no? Con la entelequia aristotélica, con el llegar a ser o con el cumplimiento de el telos de algo, con el cumplimiento de su fin, ¿no? La Wirklichkeit obedece más a ese concepto que la realidad. Por otra parte, puede servirnos hacer aquí un breve excurso respecto de es muy frecuente que se lea a Hegel como platónico, ¿no? Y acá Hegel nos dice muy escuetamente que no lo es. Podríamos decir que al decir Hegel que el contenido de la filosofía es la realidad efectiva, Hegel no está hablando de un mundo trascendente, ¿no? Que esté más allá, sino que Hegel está abocado en el más acá, si se quiere. Es una visión inmanentista de la realidad, ¿no? Por eso es que es la experiencia la que nos da el contenido, o es también el contenido mismo. No hemos visto la fenomenología, pero la fenomenología completa es un poco esa ciencia de la experiencia de la conciencia. Vamos a ver el segundo párrafo que dice, o sea, la segunda parte del parágrafo, ¿no? Dice, una meditación perspicaz del mundo distingue enseguida, en el ancho campo de todo lo que está ahí, interior-exterior, aquello que es meramente fenómeno, algo efímero e insignificante, de lo que en sí mismo merece verdaderamente el nombre de realidad efectiva. Siendo la filosofía un modo distinto de los otros modos de hacerse consciente de ese único haber, modo que se distingue solamente según la forma, resulta necesaria su conformidad con la realidad efectiva y con la experiencia. Es más, esta conformidad puede verse como mínimo como piedra de toque extrínseca de la verdad de una filosofía, de tal modo que puede considerar como la finalidad suprema de la ciencia producir la reconciliación mediante el conocimiento de esa conformidad de la razón autoconsciente con la razón que está haciendo, es decir, con la realidad efectiva. Acá, ¿qué podemos decir más? Existe una definición muy antigua respecto del el rol de la subjetividad y la objetividad en la filosofía, ¿no? Existe desde tiempos ancestrales la idea de la educación del intelecto a la realidad o a la cosa, ¿no? O sea, el objeto es verdadero por sí mismo, contiene todas sus propiedades, contiene toda su unidad de sentido, y el intelecto capta aquello, y la verdad va a ser qué tan cerca está lo pensado o el intelecto respecto de la cosa en sí, o del objeto, podríamos llamarle, ¿no? En Hegel esto es así, pero no es tan así. En Hegel opera algo, él lo llama de hecho lo contrario, cuando habla de la conformidad de la razón autoconsciente con la razón que está haciendo, en el fondo está hablando de que el objeto se tiene que adecuar al concepto. ¿Esto qué significa? Que en Hegel podríamos decir de que las formas, en términos aristotélicos, existen,
pero no del mismo modo, aunque cumplen unas funciones similares. ¿En qué sentido? De que una forma, podríamos llamar eso una configuración, ¿sí? Que es lo que hace que algo sea lo que es. Pero esta forma tiene una configuración y tiene un telos, tiene un fin. O sea, la forma tiene intrínsecamente en Aristóteles, podríamos llamarle una especie de entelequia, ¿sí? Que es un grado completo de acabamiento de esta forma. Y en el caso de Aristóteles, la materia, con su disposición, es la que termina determinando qué tanto esplende la forma o qué tanto se acerca esa sustancia a la forma como concepto, ¿no? Aquí podríamos decir que es algo parecido, ¿no? En Hegel, el concepto, o sea, lo verdadero, está sobre sus, sobre, en términos de verdad, sus realizaciones particulares, ¿ya? Ahora bien, cuando dice Hegel acá también que siendo la filosofía un modo distinto de los modos de hacerse de este o único, a ver, modo que se distingue solamente según la forma, ¿ya? Es un poco lo que habíamos hablado recién. En el video anterior, cuando vimos los parágrafos 4 y 5, hablamos un poco de cómo el todo se expresa en arte, religión y filosofía. Esas son formas distintas de expresar un contenido del mismo contenido, ¿no? Ya. Aquí es importante que Hegel nos refuerce esta idea, ¿no? De la forma. Él usa el término eidos, lo forma, tal cual podríamos mencionarlo como en Aristóteles, ¿no? Un elemento estructurante de lo que es, ¿sí? Tanto en Aristóteles como en Hegel es la forma lo que hace que un ente sea lo que es. Aunque en Hegel las determinaciones tienen una consideración y funcionamiento ontológico diferente, pero lo vamos a ver cuando veamos más la lógica. Pero de momento, lo que sí tendremos que decir cuando Hegel habla de esta conformidad de la razón autoconsciente con la razón que está haciendo y hace un es decir, la realidad efectiva, Hegel nos quiere decir que él pretende superar la escisión entre idealismo y realismo, ¿no? Subjetividad y objetividad en una unidad que sea diferenciada, no que haga que estos elementos desaparezcan. Entonces es una unidad de pensamiento y ser. Y esa unidad de pensamiento y ser diferenciada es lo que también Hegel llama concepto. Si nos vamos dando cuenta y van tomando apuntes, el término concepto en Hegel es un término, podríamos llamar analógico, en cuanto a que tiene distintos significados de acuerdo a sus distintas realizaciones, distintos niveles de realidad, ¿no? En Hegel no existe una única realidad en donde ocurra todo, sino que la realidad tiene grados de verdad que son grados de realización, si se quiere, ¿no? Entonces los conceptos en Hegel tienen la dificultad de que podemos usar, o sea, Hegel puede usar un mismo concepto, pero hay que estar muy atento en qué nivel de existencia o de realidad él lo está usando. Ya, ahora vamos a ver la nota al 6. Ya, la nota al 6 es, yo creo, de vital importancia para comprender a Hegel en general y nos va a servir también para dar algunas explicaciones adicionales que nos van a ayudar a comprender lo que venga. En este caso, yo leyendo esta nota me doy cuenta de que quizá tenga que recurrir a la ciencia de la lógica y saltarme un poco el plan y tener que hacer un breve adelanto de la ciencia de la lógica. Pero voy a tratar de que sea breve y claro. Para eso voy a usar y vamos a leer la ciencia de la lógica. Yo voy a usar la
traducción de Félix Duque, publicada por Abada. Ya, entonces voy a leer el parágrafo, voy a leer la nota. En algún momento dado voy a detenerme y voy a comentar. Yo creo que vamos a leerlo en 2 tandas. Ya. Entonces, la nota va así. En el prefacio de mi filosofía del derecho, página 19, se encuentran las proposiciones. Lo que es racional, eso es efectivamente real. Y lo que es efectivamente real, eso es racional. Estas proposiciones tan sencillas han parecido escandalosas a muchos y se han ganado enemigos precisamente entre aquellos que no quieren renunciar a estar en la posición de la filosofía e incluso la religión. Resulta innecesario traer aquí a colación a la religión, ya que estas proposiciones expresan con demasiada claridad las doctrinas religiosas sobre la divina providencia. Pero, por lo que se refiere a la comprensión de su sentido filosófico, hay que suponer mucha formación. Es decir, es preciso saber no solamente que Dios es efectivamente real, que Él es lo más efectivamente real y que solo Él lo es verdaderamente, sino que también es necesario saber desde un punto de vista formal que el simple estar ahí es en parte fenómeno y solamente en parte realidad efectiva. En la vida común se denomina realidad a cualquier ocurrencia, al error, al mal y a todo lo que pertenece a este campo. Así como a cualquier existencia atrofiada y efímera se le llama precipitadamente realidad efectiva. Pero, incluso para el sentir corriente, una existencia contingente o un hecho casual no merece el nombre enfático de realidad efectiva. Lo contingente es una existencia que no tiene más valor que el de una posibilidad, algo que tanto es como podría igualmente no ser. Pero cuando yo he hablado de realidad efectiva, se tendría que haber pensado en qué sentido he usado tal expresión, ya que he tratado de ella dentro de una lógica detallada y no solamente la he distinguido cuidadosamente de lo contingente, lo cual ciertamente existe, sino que la he distinguido también, con más precisión todavía, del simple estar ahí, del existir y de otras determinaciones. Acá vamos a dejar la lectura de esta nota y vamos a leer la segunda parte de ahí, porque hay harto que comentar al respecto. En primer lugar, quiero referirme a las traducciones que hemos visto de esta frase, o la típica cita que dice que lo racional es real y lo real es racional, o lo que es racional es real y lo que es real es racional, ¿sí? Esta traducción, que es bien común, para mí tiene un problema que tiene que ver con el uso de la palabra realidad. Como ya lo hablamos, en Hegel existen niveles de realidad, ¿no? Dijimos que estaba el nivel fáctico, bruto, fenoménico, si se quiere, de la realidad, y está la forma espiritual, verdadera, dotada de sentido, de la Wirklichkeit. En el alemán, ¿no? En el término alemán, cuando nos vamos a la Rechtsfilosofía, Hegel en esta frase no usa la palabra Realität, sino que usa Wirklich. Dice, das ist wirklich. ¿Okay? Por lo tanto, Hegel, al usar Wirklich, nosotros sabemos que es un término técnico en Hegel, debiéramos saber inmediatamente de que al usar Wirklich, Hegel se está refiriendo a la realidad efectiva. Por lo tanto, no está hablando de una realidad inmediata, no está hablando de una realidad bruta, no está hablando de una realidad meramente fenoménica. Eso es lo primero. Y eso debiera ser, según lo que el mismo Hegel dice, debió haber sido claro. O sea, si alguien leyó a Hegel, debió haber comprendido de que el uso de Wirklich tiene ese sentido y no otro. No es una mera existencia fáctica y bruta que Hegel se haya confundido o haya dicho algo por el estilo. Ahora, ¿está tan bien redactada esta frase? Yo creo que Hegel pudo haberlo escrito mejor, ¿no? No es que quiera decir que yo estoy pensando mejor que Hegel, pero el decir, al usar el ist, ¿no? Al usar el lo que es racional, eso es efectivamente real, puede dar la impresión de quietud,
al decir que algo es. Puede dar una impresión, si que se quiere usar con términos más modernos o contemporáneos, una proposición óntica, ¿no? Como que se está refiriendo a algo que es, como a un ente o algo así. Y no es el caso con Hegel, por supuesto. ¿Qué pasa? Que en Hegel lo que es, como habíamos hablado, ser y estar son cosas distintas, ¿no? Algo que simplemente está, algo que simplemente existe, es distinto de algo que efectivamente es, ¿no? Entonces podríamos asociar pedagógicamente la realidad con Dasein, o con estar, con ser ahí, no con ser ahí, con estar ahí o estar, y podríamos asociar Wirklichkeit, ¿sí?, con ser propiamente tal. Ahora, ¿a qué se refiere en realidad Hegel cuando dice que lo que es racional? En realidad, el sentido de la palabra ser acá no es el término común de ser, sino que Hegel en realidad lo que quiere decir aquí, podríamos traducirlo así: lo que deviene racional, eso es efectivamente real, y lo que deviene real, eso es racional, ¿sí? Yo preferiría que se entendiera, por lo menos pedagógicamente, por devenir, ¿ya? Bueno, el devenir es la verdad del ser según la lógica, y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿okay? ¿Qué pasa? Que o podríamos decir el devenir racional de lo real y el devenir real de lo racional. Eso también creo que lo deja un poco más claro a mi entender. Ahora, ¿a qué se refiere con ser, con devenir? ¿Ya? Y aquí es donde tenemos que entrar un poco a ver la lógica. Así que lo que voy a hacer es leer, voy a leer en la parte de la cualidad los párrafos ser, nada y devenir, y voy a dar una breve explicación de eso, y también voy a leer muy brevemente, hay como 4 observaciones en después de esas definiciones. Voy a leer la última observación, un pedacito, para que también terminemos de reforzar esto, ¿ya? Así que vamos con la lógica. En la lógica, si ustedes tienen esta misma versión que yo, que es la de Félix Duque por Abadá, esto está en la página 225, ¿ya? Hay una pequeña explicación acerca de la estructura lógica que vamos a ver cuando dice determinidad y cualidad, ¿sí? Pero lo vamos a ver después, porque vamos a ir directamente con ser, nada y devenir, ¿okay? Vamos a ver. Ser, puro ser, sin ninguna determinación ulterior. Dentro de su inmediatez indeterminada, él es solamente igual a sí mismo. Sin ser tampoco desigual frente a otro, no tiene ninguna diversidad en su interior, ni tampoco hacia afuera. Por una determinación o contenido, cualquiera que fuere, puesto como diferente en él, o por el cual fuere puesto como diferente de un otro, dejaría de estar firmemente mantenido en su pureza. Él es la indeterminidad y vacuidad puras. Dentro de él nada hay que intuir. Sí puede hablarse aquí de intuir, o bien, él es solo este puro vacío intuir mismo. Tampoco hay algo que pensar dentro de él, o bien, él es justamente solo este vacío pensar. El ser, lo inmediato indeterminado, es de hecho nada, ni más ni menos que nada. Tengan presente lo que acabamos de decir del ser, es que un ser que sea efectivamente puro, como el ser que se ha tematizado en toda la tradición, no tiene determinaciones, no tiene contenido, no tiene mediaciones. Para que sea puro, no puede tener contenido alguno, no puede tener determinación alguna. Por eso Hegel dice que es nada, porque efectivamente no hay contenido ni forma alguna en él. Pero vamos a dejarlo como ser, no como el ser. Recordemos ser. Veamos nada, nada, la pura nada. Ella es simple igualdad consigo misma, perfecta vaciedad, carencia de determinación y contenido, indiferencialidad dentro de ella misma. En la medida en que pueden mencionarse aquí intuir o pensar, vale entonces como diferencia que algo o que nada sea intuido o pensado.
Nada intuir o nada pensar tiene pues una significación. Nada es, nada hay dentro de nuestro intuir o pensar, o bien ella es el vacío, intuir y pensar mismos, y el vacío, mismo vacío, intuir o pensar que el puro ser. Nada es con esto la misma determinación, o más bien carencia de determinación. Y por ende, en general, lo mismo que lo que el puro ser es. ¿Qué es lo que los diferencia? ¿No? Si hablamos de una nada pura, sin representación, sin contenido y sin forma, y hablamos de un ser puro, sin contenido, sin representación y sin forma, ¿cómo los diferenciamos? ¿No? ¿Qué es lo que nos dice Hegel en el C? Devenir. El puro ser y la pura nada es lo mismo. Hay que tener atención al C singular. Es lo mismo. Lo que es la verdad no es ni el ser ni la nada, sino el hecho de que el ser no es que pase, sino que ha pasado a nada. Y la nada ser. Pero justamente en la misma medida, la verdad no es su indiferencialidad, sino el que ellos sean absolutamente diferentes. Pero justamente con igual inmediatez desaparece cada uno dentro de su contrario. Su verdad es pues este movimiento del inmediato desaparecer del uno en el otro, el devenir. Ahí nos dijo lo que es el devenir. Un movimiento donde ambos son diferentes, pero mediante una diferencia disuelta con igual inmediatez. Entonces, la verdad del ser es el devenir. Y eso es lo que quiero ver. Quiero leerles algo muy breve de una de estas observaciones. Hay una crítica a Parménides. Esto lo vamos a desarrollar con más tiempo. No hay que desesperar. Solo quiero hacer este adelanto de esto por un par de cosas que quiero decir. Momentos del devenir. El devenir es la unidad de ser y nada. Esto es la página 238. No la unidad que abstrae de ser y nada, sino que como unidad de ser y nada, él es esta unidad determinada, o la unidad en cual tanto ser como nada es. Pero en cuanto que ser y nada es cada uno en la unidad con su otro, no es. Por lo tanto, ellos son en esta unidad, pero como evanescentes, solamente como asumidos o superados en la jerga común, como se ha traducido Aufheben o Aufgehoben. Ellos son en cuanto no entes, o sea, son momentos. Hegel hace una distinción. No la vamos a ver ahora, pero es una distinción. A la representación se ofrecen, por lo tanto, términos tales, cada uno separado de por sí, es de suyo subsistente respecto al otro. Y en ellos son ser y nada solamente en esta separación. Pero dado que ambos son lo mismo, decaen en la subsistencia o autonomía para convertirse en momentos, que podríamos llamar aspectos o modos. Vamos a dejar hasta acá en la lectura de la lógica, porque ahora quiero volver a esta cita de Hegel, a la nota, donde Hegel nos dice la diferencia entre lo contingente y lo necesario, y la diferencia entre donde dice el simple estar ahí y las otras determinaciones de la realidad efectiva de lo racional, ¿no? Entonces, ¿qué es el devenir? ¿Ya? El devenir es el primer pensamiento concreto o el primer concepto. ¿Ya? El ser y nada son en realidad abstracciones vacías. La pregunta milenaria por el ser, Hegel la responde así, en un párrafo. Eso es lo que, ¿qué es ser? Según lo que toda la tradición ha tratado de tematizar, ser es nada. ¿Qué es nada? Nada. Pero ¿qué pasa? Que el ser está en la nada y viceversa. Eso es lo que nos dice Hegel con el traspasar inmediato, ¿no? En el fondo el devenir es el ser puesto de lo que el ser es en verdad, que es unidad de ser y nada. Aquí es completamente contrario al eliatismo de Parménides, que hacía esta separación de ser
no ser, pero eso lo hacía en virtud de, podríamos llamarlo desde una metafísica del entendimiento, como de entes, ¿no? En cambio, en Hegel hay una diferencia muy clara y está tematizada y concebida incluso entre ser y ente. Esto también lo digo porque es falsa y está equivocada la generalización que hace Heidegger en la introducción de Ser y Tiempo, cuando dice que la tradición ha sido ontoteológica y que se han olvidado de la diferencia entre ser y ente. Eso es falso, es absolutamente falso. Y es tan falso que ni siquiera en la filosofía griega pasó. Que yo también quiero hacer un comentario con eso. ¿Qué pasa? Que también podríamos decir de que este ser puesto, ¿cierto? El devenir es el movimiento, ¿no? Es lo mismo que dice Hegel, parecido, del inmediato traspasarse el uno al otro, ¿sí? Es un flujo de lo real, pero tiene un rastro de irrealidad. No es pura realidad, no es pura realidad efectiva, si se quiere, ¿no? ¿Por qué pasa? Que lo que fluye está dejando de ser. O sea, en otras palabras, no es. Es y no es al mismo tiempo. Eso es lo que con Hegel tenemos que ver, ¿no? Por eso es que ser y nada no son entes, ¿ya? Sino que son momentos. Podríamos llamarle estadios procesuales incluso, ¿no? Tenemos que ver el devenir como un proceso, tenemos que ver el ser o la ontología hegeliana como una ontología de proceso. Como también ya lo habíamos visto, pero hay cosas que sirve ir repitiendo para que se vayan como quedando, ¿no? Entonces, eso en relación a lo racional y lo real, ¿no? Por lo tanto, en Hegel no todo lo que existe es racional. Y por lo tanto, no todo lo que existe es realidad efectiva. ¿Sí? Hay una distinción no solamente entre ser y ente, sino que hay una distinción de grado de realidad entre lo que existe y lo que efectivamente es. Por eso es bueno que no nos tomemos o no se tomen tan en serio las críticas de filósofos posteriores a Hegel, porque es mejor leer el autor, o en general con todos, leer el autor original siempre es la mejor idea, porque muchas veces los filósofos hacen críticas que o no son muy acertadas o no son muy honestas. Continúo con la nota. Esta es página 127 de la enciclopedia de la versión Abada. A la realidad efectiva de lo racional se le opone, por un lado, la representación de que las ideas y lo ideal no son más que quimeras, y que la filosofía no es más que un sistema de telarañas mentales. Por el lado contrario, se opone también a la realidad efectiva de lo racional la representación de que las ideas y lo ideal son cosas demasiado exquisitas para alcanzar la realidad efectiva, o también demasiado impotente para conseguírsela. Pero a quien les especialmente quería la separación entre realidad efectiva e idea es el entendimiento, que tiene por verdadero los sueños de su abstracción y se envanece con el deber moral que él receta muy a gusto, especialmente en el terreno político, como si el mundo hubiese tenido que aguardarle a él para saber cómo debe ser, sin serlo. Porque si el mundo fuera como debe ser, ya, ¿qué lugar habría para la precoz sabiondez de su deber ser? Cuando el entendimiento, valiéndose del deber moral, arremete contra objetos triviales, extrínsecos y caducos, o contra cosas establecidas o situaciones que por un tiempo determinado y para ciertos ámbitos pueden tener tal vez una gran importancia relativa, puede ser muy bien que tenga razón, y puede ser también de que en tal caso encuentre muchas cosas que no se corresponden con determinaciones universales y justas. ¿Quién no es lo suficientemente listo para ver en torno a sí muchas cosas que no son de hecho como deberían ser? Pero esa sabiondez no tiene razón cuando imagina que al tratar de esos objetos echando a mano de su deber moral, se sitúa ya dentro de los intereses propios de la ciencia filosófica. Esta trata solamente de la idea, la cual no es tan impotente para que se limite a ser un deber sin realización efectiva. Es por ello que la ciencia filosófica se ocupa de una realidad efectiva frente a la cual aquellos objetos
Estas cosas establecidas y situaciones solo son apariencia externa y superficial. Ya. ¿Qué vamos a ver? Hay algo que quiero tratar entre medio de todo esto cuando hablamos de la realidad efectiva de los racionales, ¿sí? Que yo en otras ocasiones he mencionado de que esta es una tesis mía, si se quiere, no debe faltar el que la comparta, pero Hegel no hace meramente ontología cuando está en la ciencia de la lógica. No es su proyecto simplemente poner una ontología más. Él mismo dice que la parte de la lógica objetiva es un equivalente a la ontología anterior, más bien incluso el libro del ser es equivalente como a la ontología, digamos, a lo que él llama metafísica antigua. ¿Por qué quiero decir esto? Porque en Hegel no pretende ser simplemente una ontología. Hegel quiere poner una nueva metafísica, ¿no? Quiere superar la metafísica existente, y para superar esa metafísica existente quiere ponerse antes de la ontología, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso a mí me recuerda mucho a Aristóteles, porque cuando uno lee la metafísica de Aristóteles, se da cuenta de que si bien hay una ontología presente, la ontología para la ontología no es el fondo o el principal objetivo de Aristóteles, sino que él quiere buscar las primeras causas, ¿no? Y él quiere buscar una teoría, claro, de las primeras causas. Entonces, lo que quiere hacer en el fondo Aristóteles también podría decirse que se pone antes que una ontología, que es una ciencia del ente, porque el ente debe ser causado. Entonces, Aristóteles pretende de algún modo ponerse antes de. Quizá no está tan tematizado, tan claro de ese modo, pero yo creo que Hegel y Aristóteles están en un plano similar, aunque Hegel lo lleva más allá, con la idea de superar una metafísica del ente. Quiere hacer una especie de protología, yo lo he dicho en otras ocasiones, o podríamos llamarle aitiología. Aquí voy a robar una expresión de Enrico Berti cuando habla de Aristóteles, que él dice, su lectura de Aristóteles, de la metafísica de Aristóteles, es que Aristóteles hace más que una simple ontología, que hace una aitiología, y yo creo que Hegel hace eso mismo, con incluso con la misma exigencia que pone Aristóteles, porque en el libro Gama, creo que en el capítulo 3, es donde Aristóteles dice que la ciencia debiera carecer de presupuesto alguno, ¿no? Y Hegel es quien, con la ciencia de la lógica, intenta hacer eso. Intenta proveer una ciencia del pensamiento puro, o una ciencia de la estructura de lo real, si se quiere, ¿no? Más que una ciencia del ente. El ente es un resultado de un proceso. Entonces, para Hegel, este proceso es un principio y este principio es causa. Entonces, yo diría que ahí podría eventualmente compararse una cosa con la otra, ¿sí? Esto también, por supuesto, en contra de Heidegger también, porque Aristóteles conoce la diferencia entre ser y ente, pero no le interesa, es distinto. O sea, de hecho, creo que en el libro Delta creo que lo menciona, cuando habla de los distintos modos de decir el ser. Entonces, Aristóteles claramente está al tanto de que ser y ente no es lo mismo, pero lo que le interesa a Aristóteles es la sustancia, porque en el fondo el ser solamente es como determinado, ¿no? Y tan determinado está determinado en un ente. Y eso es lo mismo que dice Hegel, ¿no? El ser solamente es tan determinado. Si no tiene determinación alguna, el ser no tiene contenido y no tiene forma. Entonces no es nada. Por lo tanto, el ser solamente llega a ser siendo determinado. Y por lo tanto, desde Hegel nosotros podemos decir de que hay una
una preeminencia ontológica de la determinación por sobre el ser. ¿Sí? Por eso es que en la ciencia de la lógica vemos que tenemos el libro del ser y tenemos la doctrina de la esencia después. La doctrina de la esencia es esa determinación que está ya contenida en el ser de el libro del ser, pero que no está explicitada, no ha sido desplegada, pero no está presupuesta, sino que no la hemos visto. Hegel parte del libro del ser por un asunto pedagógico, porque parte del concepto más pobre, del concepto más vago, más vacío, pero a la vez menos libre, si se quiere. ¿No? Recordemos que el concepto, el grifo, la idea absoluta es pura libertad, puro acto y pura libertad. Y en el extremo está el ser, que el ser es lo menos libre que hay. ¿Qué otra cosa podríamos decir en esta nota al 6? Hegel nos repite aquí que dice que la idea no es impotente, no se limita a ser un deber ser sin realización efectiva, claro, porque hay una realización de esencia y existencia, eso constituye su realidad. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Tomás de Aquino, donde esencia y existencia solamente es predicable y solamente existe en Dios, en Hegel la realidad es una unidad de esencia y existencia de por sí. Y además, también hay que entender por eso de que en Hegel el concepto se descubre o se desvela en lo existente. ¿Sí? No hay, en el fondo, podríamos decir que en el fenómeno, llegado a un cierto nivel de determinaciones, el ser se explaya en ese fenómeno. Entonces, en la relación de Wirklichkeit y realidad exterior, ¿sí? es una relación de inmanencia. ¿Ya? Lo racional es en sí comprensión de lo racional empírico. Ahora que estamos haciendo esta distinción de fenómeno, ser, lo existente. Pero, ojo, que no podemos reducir a Hegel al empirismo, porque esto real, racional en sí, que comprende lo empírico, solo esto se cumple si esta comprensión es producida por el concepto. En otras palabras, tiene que estar dotada de sentido y tiene que estar enmarcada en el ámbito del espíritu o en la realidad espiritual. Ahí es cuando podemos hablar realmente de una adecuación de esencia de existencia, donde podemos hablar de que hay una adecuación del objeto al concepto, ¿no? O mejor dicho, o podríamos decir, una codeterminación y una codependencia de lo finito al infinito, ¿no? Que también podemos hacer ese paralelo. Ya, espero que haya quedado claro esto esta frasecita del prefacio al que se refiere, y que tengamos ahora ya, debiéramos tener, espero, una idea por lo menos somera de la arquitectura, por llamarlo así, de la realidad en Hegel, y ahora que tenemos más elementos para poder ver lo real, lo verdaderamente real, y tenemos un concepto de ser como devenir, para adelante se nos va a hacer, debiera hacérsenos más fácil leer lo que sigue, ¿ya? Pero de todas maneras vamos a llegar a la parte de la lógica en algún momento, y ahí vamos a verlo con detalle, ¿sí? No sé si comentar la lógica de la enciclopedia apoyado en la lógica grande, o hacer un comentario de la lógica grande como tal. Lo vamos a tener que ir viendo en el camino. Falta harto porque llegamos al 7 y nos faltan, tenemos que llegar al parágrafo 83, así que vamos a ver si alcanzamos este año por lo menos a ver los posicionamientos de la conciencia respecto a la objetividad. Espero que sí. Así que los dejo, espero que les sirva este video para entender. Si tienen dudas o algo, cualquier cosa, me lo dejan en los comentarios. Yo lo iré viendo en la medida que pueda y les iré respondiendo. ¿Ya? Así que muy agradecido y hasta luego.